Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 525, taller de buscadores de conocimiento del 15 de enero de 2026. Mr. Casey, muchas gracias. Buenos días, buen día a todos, como siempre, donde quiera y cuando quiera que escuchen esta serie de programas para buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Como siempre, les damos la bienvenida y esperamos poder contribuir a su conocimiento. El conocimiento de hoy es extenso. Espero que la mayoría de ustedes puedan comprender lo que vamos a enseñar hoy y el propósito por el que estamos utilizando la enseñanza de hoy y dedicando tanto tiempo a esta enseñanza. Comencé esta parte de la enseñanza la semana pasada y de alguna manera la estructuré. Pide un segundo, que parece que algo entró una llamada, algo así. Bien, lo que tenemos y vamos a considerar en la enseñanza de hoy es una piedra angular de la creación. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a comprender el principio de la creación, cómo el campo se convirtió en parte de algo y luego cómo esa parte se convirtió en el estado de materia, estado de energía. Esto significa que de muchas maneras reconsideramos la posición de los campos, consideramos la posición de las energías, consideramos, como discutimos con la pregunta de azar la semana pasada, que inició esta parte de la enseñanza. Hoy la vida es como la conocemos. Respiramos, comemos, tenemos órganos, vivimos en un entorno que de alguna manera no nos importa, porque está ahí. Nacimos en él. Estaba con, estaba con nosotros cuando llegamos y permanece con nosotros. Cuando nos, y es parte de nuestra vida. Hemos estado en el espacio, no vemos muchos cambios. Nos quedamos dentro de la atmósfera de este sistema solar y todavía no vemos ninguna diferencia. Enviamos satélites al espacio y permanece igual. Usamos unidades de comunicación, seguimos comunicándonos bajo el agua y en las profundidades del espacio. Pero todo esto tiene una conexión, todo esto tiene un principio, todo esto tiene una razón, una dimensión, lo que llamamos una posición y una transferencia de energía. Rick, si me puedes dar una pizarra para poder explicarlo en detalle. Sí, escucharon la semana pasada la enseñanza. Expliqué que los rayos del sol en su interacción
crean condiciones que hasta ahora nos son desconocidas. Simplemente lo consideramos un rayo cósmico. Como dijimos en la otra parte de las enseñanzas, tenemos un rayo del creador y un rayo cósmico. El rayo cósmico proviene del creador, de la interacción de sus campos con su propio entorno, con sus propios efectos, con su propia capacidad y posibilidades. Si recuerdan la semana pasada, les expliqué que si tengo que utilizar una línea más gruesa, si este es el rayo del creador, hay puntos de interacción. Lo que vemos en lo que llamamos en el proceso, donde estos puntos de interacción, por ejemplo, intento representarlo como con un color diferente que se puede ver como rosa. Estas interacciones surgen, se generan a través de, y de alguna manera hay problemas con el tablero, con la pizarra. Siempre va hacia atrás y hacia adelante. Así que ven estos tres puntos de interacción de los campos del creador. Pero estos rayos en el punto de interacción crean una condición específica. Y eso, dependiendo de la fuerza del campo en el punto de interacción, conduce a la creación de un campo más fuerte. Son dos luces que se unen, aunque sea la misma luz, porque no se refleja. Es un campo en sí mismo interactuando consigo mismo. Así que estos puntos rosas se convierten en estrellas. Se convierten en puntos de interacción de los campos del creador, centro de galaxias, centro de universos. De muchas maneras, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, crean lo mismo. Crean una luz, crean un campo más fuerte que en realidad refleja al creador, porque estos son los campos del origen. Aunque hayamos comido, la energía de la comida se convirtió en parte del óvulo y del espermatozoide. Y sigue a esta línea, porque está incrustada en ellos. Es parte de la conexión. Es lo que mantiene todo unido. Pero como expliqué la semana pasada, tenemos lo que llamamos los campos de vibración, como ondas. Estos campos vibran a medida que van de un lugar a otro. Tienen e interactúan y vibran. Y los campos de vibración crean una condición diferente. Y cuando estos campos de vibración de un lado interactúan con los del otro, de nuevo, se obtiene la creación de una nueva dimensión, lo que significa que se obtiene la creación de materia. Con la interacción del origen se obtiene el sol. Con la interacción del campo de vibración se obtiene el estado de la materia. Pero estos campos, estas ondas, tienen un secreto. Debido a la rotación y la dimensión del plasma que gira como original, que provino del creador, crean compresión, donde los dos campos de origen se unen. No hay compresión, es amalgama, es interacción o fricción entre sí, lo que permite que uno continúe con lo que llamamos ondas. Se obtiene, se crea una compresión, se crea presión. Lo vemos, por ejemplo, en el mar, en los océanos. Cuando el océano está en calma, no hay viento, la superficie es plana.
Originalmente el agua está ahí. Cuando hay un cambio de dimensión, presión del viento, el océano crea sus olas. Se produce una compresión que choca contra la pared, contra un barco o contra lo que sea. Ahora ya no es solo agua, es una fuerza. Es entonces cuando crea su propia condición, su propia creación. Así que vemos, si entendemos esto, que la impresión y la compresión del entorno conducen a la creación de lo que llamamos satélites, estrellas o lo que llamamos sistema planetario, lo que conocemos como sistema planetario, lo que consideramos normal en el mundo de la creación. Así que cuando nuestros científicos en el futuro observen estos entornos, cuando nuestros científicos en el futuro comprendan la diferencia entre lo original y lo que surgió de la ola, de la interacción de los campos de las olas en conjunto con la compresión que conduce a la creación de frecuencia, entonces el hombre comprenderá cómo conquistar el universo. Esto es muy parecido a si lo vemos desde la perspectiva de que nuestra alma se encuentra en el centro. Y luego, a medida que irradia con la interacción de los campos de su onda o compresión o la condición de sus células, conduce a la creación de otras células en ese entorno. Por eso el hígado siempre tiene las mismas células en la misma posición. No es que esa célula decida en cuanto a la posición, es el entorno de las otras células lo que dicta que la célula permanezca siempre en esa posición. La compresión de las otras células, sumada a la onda que emiten, lo que llamamos creación de frecuencia, conduce a la manifestación de esa célula en esa posición. Si entiende esta parte, comprenderá por qué logramos regenerar las células del cerebro de Naomi. No hicimos nada, simplemente colocamos GANs en el exterior, pero con ello creamos la condición de la onda. Y en ese GANs había condiciones, había materiales que imitaban las condiciones del entorno del cerebro. Lo vimos en el caso del paquete de energía que corona. La energía del virus imitaba el calcio. Por eso vimos calcificación en el cerebro, en los pulmones y en otras partes del cuerpo, pero el alma seguía emitiendo el mismo campo. Así pues, la vida en el universo consta de dos ondas, dos campos. Uno es la energía del campo del creador y el otro es la energía del campo de la onda que se crea por su entorno, según el movimiento de los campos del creador en ese espacio. Este campo, los campos originales, lo que yo llamo el campo del creador, surge originalmente como una singularidad que en su posición y condición se convierte en plasma por interacción consigo mismo. Luego se convierte en una forma tridimensional, en cierto modo, una esfera, y después en una sola línea. Ese proceso conduce a la creación de una forma esférica dinámica, la forma del universo, la forma del plasma de un átomo, la forma de un electrón, la forma de todo lo demás. Y luego, por ejemplo, vemos que incluso en la Tierra, la parte superior y la inferior no son exactamente iguales. El sistema planetario en estado de materia tiene una parte superior ligeramente aplanada. No es completamente circular. Lo vemos en la forma de la Vía Láctea. Vemos que esta divergencia de la forma esférica hace que tenga que transferir su energía de onda. Por eso vemos formas hexagonales.
en la piel del ser humano o formas pentagonales en la piel del ser humano, en el polo norte de los planetas y en el polo sur de los planetas. Este campo, lo que vemos en la forma, en realidad está transmitiendo las ondas de campo que la propia entidad no puede retener. En cierto modo, en el futuro, de forma muy sencilla, se podrá hacer algo muy simple, crear lo que yo llamo una forma hexagonal y con ella crear la forma del objeto, como ocurre con nuestro sistema planetario en todas las dimensiones y direcciones del universo. Así es como nuestra piel toma forma. Nuestra piel es una combinación de 3 nanocapas. Así es como nuestra piel toma forma. Nuestra piel es una combinación de 3 nanocapas. La capa interna, la intermedia y la externa. Y luego la presión de los campos y la fuente de la capa interna que está conectada a la fuente, al alma del hombre, en interacción con la capa de campo interna, da lugar a la creación de la forma de la piel. Si la observamos no es plana, sino hexagonal o pentagonal. Ahora, si se comprende esto, en el futuro el ser humano podrá crear naves de cualquier forma. No tiene por qué ser necesariamente en forma de disco. Por eso, cuando observamos el espacio y decimos que vemos ovnis que tienen forma de cigarrillo, que es un tipo diferente, o se puede crear un objeto de cualquier forma. Para comprender esto, busquen la patente, consulten la patente. Allí se explica en detalle cómo se pueden construir las paredes de un edificio utilizando la creación de campos magnéticos, donde se usa la vibración y la compresión para crear esa pared, utilizando el origen de los campos en su desarrollo. Así es como creamos límites. Así es como creamos el tamaño. Así es como creamos la condición del movimiento de un objeto dentro de un entorno. Si entendieron esto y pueden ir un paso más allá, cuando viajan por el espacio, tienen la forma que deseen, creando los campos magnéticos gravitacionales de la dimensión en la posición, en confirmación de sus reactores. Así que se atraen hacia lo que han creado. Entonces puedes vivir en cualquier parte del espacio porque crean el campo madre y permiten la compresión y la onda de los campos para crear el campo gravitacional sin el estado de la materia. Esta es una tecnología muy avanzada. Al hombre le podría llevar siglos comprenderla, o quizás solo unos pocos años, pero así es como dictan, se dirigen a sí mismos a una posición en los espacios vacíos del universo, usando no solo los campos magnéticos de lo que llamamos el sistema, sino usando los campos, lo que llamamos las ondas de los campos en su compresión. Volvamos a la enseñanza de hace meses. Explicamos que mostramos que tienen un sistema que crea un plasma central y les dije que en el laboratorio solo vemos corriente continua, perdón, corriente alterna, plana, y decidimos el límite del sistema donde observamos la corriente alterna. La corriente alterna es una característica de la materia. Es donde la compresión de los dos campos se unan. De lo contrario, el sistema permanece continuamente en corriente continua. En cierto modo, la forma de un planeta, una estrella
está dictada por la corriente continua dentro de ella. Cuando insertan una bobina de cobre, una barra en la tierra, trabajan con esa corriente. Pero si vuelven a comprenderlo de una manera más profunda, ahora entienden dónde entran en juego. Volvemos a lo original, el alma del creador, lo que yo llamo el campo del creador. Está presente en todas partes. ¿Qué hacen? Su alma que se nutre en este planeta después de su partida es más una interacción según la posición, entra en contacto con esto. Y aquí es donde su alma creará, se convertirá en la semilla del siguiente ciclo de vida, del siguiente sol. No es aleatorio, está dictado. Y de muchas maneras pueden mediante la emoción dónde se manifiesta esa alma. En cierto modo, en el momento de la muerte, la emoción que llevas en el alma, la posición donde creas esa compresión en el momento del nacimiento, en el universo, donde florecerá tu semilla, donde se cultivará para convertirse en la siguiente generación de vida. En cierto modo, el alma del hombre es como ese grano en el tallo de trigo. Tomas ese grano, lo llevas a otra parte del mundo, lo plantas en la tierra. Y si los campos de lo que llamamos la compresión de los campos magnéticos de la Tierra coinciden, crecerá. No hay diferencia entre el alma del hombre separado de la fisicalidad o mediante el viaje emocional y la semilla que tomas del trigo, del tallo del trigo, y la plantas en otro lugar y crece. Esa semilla es tu alma. Como dijimos en las pruebas chinas en Mongolia interior, lo mejor que pueden lograr es un 12% de lo que llamamos proteína. Le dimos a la semilla la energía, le dimos los campos de compresión de lo que llamamos los GANs y alcanzó su perfección del 20%, lo que llenó el saco. Y el hombre en la vida está para vivir, para añadir a eso, porque entonces pasas del 11 al 12%, a 15%, 18%, 20%. La perfección. Ese 20% es el campo del creador. Y esto es lo que el hombre se esfuerza por lograr en la vida, que cuando esa semilla, ese grano del tallo de la vida de este planeta se planta en otra posición, en el espacio donde entra en contacto, se convierte en el campo gravitacional central para interactuar con los campos del creador, creando una vida perfecta, un 20% de proteína en el trigo, la perfección de la vida, el hombre en el universo. Y el propósito de la enseñanza actual es impulsarlos hacia esa perfección del 20%, que es completa, es máxima. Y si el hombre algún día comprende la enseñanza de hoy, como el campo del creador, como la emoción del hombre, al sumarse al campo de su propia esencia del alma, interactúa y se conecta con la vibración y con las ondas de compresión de los campos del creador, en esa posición, en ese lugar se convertirá en donde el alma del hombre se convertirá en otra estrella. De alguna manera, alcanzas el punto en el que invocas los campos del creador. Estoy aquí para ser nutrido. Estoy aquí para interactuar, para dar lugar a la creación de otro sol.
otro centro de vida. Cuando nuestros científicos, a medida que desarrollamos cada vez más comprensión, miramos de una manera diferente a la profundidad del universo. Solo vemos en nuestra estructura el Sol, tantos soles en la galaxia. Pero cuando maduramos lo suficiente en el mundo científico para ver todo el espectro de los campos, veremos dentro de la luz la vida del Creador, lo que significa que una galaxia y un universo no son más que luz. Depende de la intensidad con la que decidas mirar esa luz. ¿Estás preparado para mirar el origen o estás mirando la fracción de la división de colores de la que está hecha? Rosa y amarillo. ¿Cuál fue el origen que condujo a la creación del roja, del rosa, el amarillo, el azul y el rojo? Cuando interactuamos según la fuerza de nuestra alma, lo que llamamos al llevar esa perfección del 11% de proteína al 20% de proteína, ¿cómo logramos perfeccionar nuestra alma en el proceso de la vida a su máximo potencial? Dicta lo que creamos como hijos del hombre en el espacio. Porque si eres un 20%, si eres un 15%, si siembran una semilla del 10% o del 20%, te darán una semilla del 10 o del 20%. A menos que cambies tu entorno, a menos que cambies tu compresión, a menos que cambies su emoción, obtendrás lo mismo. Crea al hombre a mi imagen y semejanza, porque la interacción de vuestra alma con mis campos en la dimensión del universo os creé. Y vosotros creáis a partir de ello, aquellos que convierten en mí como parte de la colección del campo de mí en el tiempo de compresión de la vida. Ahora, un día los científicos comprenderán esta enseñanza. Un día colectivamente reunirán las propiedades, la comprensión, las bellezas, los atributos de todo el conocimiento y en ese proceso y en esa dimensión, vosotros como buscadores del conocimiento llegaréis a comprender incluso cómo decidís el cambio en el color de vuestra piel. Si comprendéis y cambiáis lo que llamamos la compresión en el campo de la emoción que fluye en esa capa, cambiáis vuestro color. Si lo aplicáis en las dos capas, no solo cambiáis el color, cambiáis la emoción, comprendéis el lenguaje, comprendéis todo lo demás, porque la piel del hombre está conectada al cerebro del hombre. Es parte de él. Ese rayo en tu propia piel puede cambiarla todo. Y ese rayo puede ser un rayo de conocimiento, de iluminación, puede ser un rayo de paz. Tú eres quien lo decide, porque la intensidad de campo es la misma para todos. Si ustedes, buscadores del conocimiento, comprenden lo que hay más o menos en mis dibujos rudimentarios y las enseñanzas de esta pizarra, habrán comprendido el conocimiento completo de los campos. Mahoma dijo que si lees el Corán, hay 99 atributos escritos en él. Si los comprendes todos, comprendes el número 100. Este es el número 100. Así es como deben aprender la transmutación, la transferencia, la transmisión que está presente. Deben comprender cómo crear la luz del alma, no la luz del hombre. En el tiempo, en la posición, en la posesión. Ustedes tienen voz y voto. De alguna manera dictan la posición de su alma en el espacio, porque lo han decidido en la posesión de ella y ponen su emoción en ello.
Y eso conduce a la dimensión de la creación de la manifestación. Cuando el hombre comprende la propiedad, cuando el hombre comprende la totalidad de lo que llamamos la intensidad del campo del creador y puede jugar con ella, el hombre se convierte en otro actor en el universo, en la dimensión de la creación de todos los aspectos de la vida, ya sea desde la emoción hasta la fisicalidad, la extensión, la extracción y todo lo demás que se puede hacer con los campos. Y entonces comprenden en el punto de la transmutación que ese campo puede ser conocimiento, puede ser iluminación, puede ser alimento y puede ser cualquier otra cosa. Y puede ser cualquier otra cosa. Esto no les enseña a alimentarse, esto les enseña a comprender. Esto no les enseña a alimentarse, esto les enseña a comprender cómo fueron creados. Y una vez que comprenden esto, pueden crear cualquier cosa, en cualquier momento y lugar. No necesitan óvulo ni espermatozoide para crear un hijo. Lo hacen con los campos de energía del alma del hombre y luego la interacción conduce a la creación de un hijo de Mitra, que es en cierto modo la comprensión de la creación, la forma en que la interacción de la luz del creador por sí sola condujo a la creación del sol. Entonces, ese sol, esa alma, se convertirá en el alma de los hijos de Mitra. Los hijos que se entiende que son creados en los campos y no a partir del estado material del campo. Si comprendemos y ampliamos este conocimiento, el ser humano puede producir cualquier cosa, puede extraer cualquier cosa del espacio del universo. Y si comprenden este principio, entonces comprenderán cómo funcionan las cosas en el universo. Los campos por sí solos no tienen dimensión. Cuando se crea la compresión, cuando se crea la onda, cuando le da la dimensión, entonces se produce la manifestación. Algún día el mundo de la ciencia lo comprenderá. En los sistemas que recibirán como Ubesus esta materia, esta dimensión, esta dirección, especialmente en el último modelo, está completamente integrada. Nadie puede copiarlo, nadie puede hacer nada con esto porque está oculto dentro del conocimiento del desarrollo y la construcción. Como dije cuando lanzamos el primer MAGRAPH, si recuerdan, uno de esos astutos buscadores de conocimiento pensó, compro uno, lo abro y lo pongo en, mira, esto es 10 veces. Si abren el Ubesus, nunca comprenderán el concepto de su funcionamiento, ni siquiera en siglos. Y cuando compran un Ubesus, dice, fabricado por la Fundación Keshe. Saben que así es como funciona, porque incluso si ponen una copia, no sucede nada. Saben que así funciona porque recibís el calor del sol en la piel, sentís la emoción en todo el cuerpo porque tocáis el alma. ¿Qué es esto? Porque entendemos este principio, lo que está aquí en la pantalla. Entonces, si entendieron esto, comprenderán cómo es establecido inmediatamente estructuras para las pruebas y todo lo demás.
en las próximas sesiones de 3 meses para que de alguna manera crear una dimensión de la interacción de los campos en un estado material del hombre. La forma en que el 3i nos dio lo transmitió, no lo transmutó. Y por esa transmisión todos nos vemos afectados y seguiremos afectados. Comprender toda la estructura de la creación en su totalidad es una cosa, pero en su realidad es otra. Una vez que comprendemos el trabajo de la compresión del campo de plasma, hemos dado un paso más para comprender el proceso de la creación. Pero podemos crearlo. Nada sucederá a menos que, de alguna manera, hayas entrado en contacto con lo original, los campos originales, la luz original, las cascadas originales de lo que han llevado a la creación, la manifestación y todo lo demás, incluso la inteligencia. Se observan, por ejemplo, el juego que muchos de ustedes comienzan a jugar y a intentar descifrar. En el proceso de este juego los hace pensar, pero ese pensamiento apunta a la paz, les brinda iluminación. ¿Cómo es que de otra manera puedo crear paz? No para los demás, sino primero para mí, dentro de mí. Tengo que entender qué es el amor para poder dar amor. Tengo que comprender el conocimiento de la creación dentro de mí para poder conducir a la creación de los hijos de Mitra. De lo contrario, soy como esa vaca, el perro, el hombre y todo lo demás a mi alrededor. La diferencia entre el hombre para alcanzar ese punto es la iluminación, paz interior, y la paz interior llega cuando el hombre no necesita nada del exterior para pensar, para forzarlo a hacer cosas, para obtener lo que viene de afuera, sino cuando es libre, cuando está disponible, cuando no tengo que luchar por ello, me convierto en un hombre de paz. Cuando tienes hambre, vas a cazar. Si esa energía te es dada, no cazas, no matas, no, te convierte en un hombre de paz. Esto funciona incluso para el hombre con la codicia del poder. En el futuro, cuando juegues, en segundo plano se transmitirá este conocimiento, esta comprensión de campo como parte del juego a través de las conexiones de rayos cósmicos que se añaden a tu sistema de juego. De cierta manera, es como aumentamos los campos dentro de la semilla de ese grano de trigo, del 13% al 20%, al añadir el entorno. Tengo que comprender el conocimiento de la creación dentro de mí para poder conducir a la creación de los hijos de Mitra. De lo contrario, soy como esa vaca, el perro, el hombre y todo lo demás a mi alrededor. La diferencia entre el hombre para alcanzar ese punto es la iluminación, paz interior, y la paz interior llega cuando el hombre no necesita nada del exterior para pensar, para forzarlo a hacer cosas, para obtener lo que viene de afuera, sino cuando es libre, cuando está disponible, cuando no tengo que luchar por ello, me convierto en un hombre de paz. Cuando tienes hambre, vas a cazar. Cuando tienes hambre, vas a cazar. Si esa energía te es dada, no cazas, no matas, no te conviertes en un no, te conviertes en un hombre de paz. No, te conviertes en un hombre de paz. Esto funciona incluso para el hombre con la codicia del poder. En el futuro, cuando juegues, en segundo plano se transmitirá este conocimiento, esta comprensión de campo como parte del juego a través de las conexiones de rayos cósmicos
que se añaden a tu sistema de juego. De cierta manera, es como aumentamos los campos dentro de la semilla de ese grano de trigo, del 13% al 20% al añadir el entorno. La forma en que añadimos cambiamos la comprensión alrededor de la cabeza de Naomi, lo que llevó a la creación de la célula cerebral. Y no se ve la diferencia en la estructura cerebral, es la misma. Añadimos eso a través de la dimensión de esas 10.000 unidades que estarán presentes, a través del sistema secundario al que se está añadiendo. Estás conectado al estado de la materia a través de tu Internet. Nos conectamos a la dimensión del campo del universo, pero podemos interactuar con él y a través de los juegos, a través de la interacción con nuestro sistema, construimos al hombre de paz. ¿Quieres energía? Ya sabes, sin haber comido durante 3 semanas. O no he hecho nada, no necesito hacer nada para destruir, sino que hago cosas para ayudar, para apoyar. Se convierte en parte de tu naturaleza. Porque en estos sistemas permitimos la conexión a Internet, que es el lado físico. Y por otro lado, trabajamos, entregamos, interactuamos con la dimensión de los campos. De cierta manera, tu conexión a Internet está dentro y el otro lado está afuera. Y los dos juntos lo hacen pacífico. Y entonces, cuando se convierte en parte del ADN, parte de la estructura, 24 horas directamente al sistema. Entonces, el hombre, este planeta, el gato, el perro, todos dormirán felices porque no hay hambre que me impulse a matar algo. No necesito ir de casa. Solo necesito recolectar amor. La recolección del hombre en el futuro ya no será recolectar comida para vivir, sino recolectar amor, energía, emoción, lo que le permite al dar recibir más, elevarme, iluminarme en el conocimiento de la creación. Intenten comprender la enseñanza de hoy, en la esencia de la creación, no en la esencia del estado de la materia. Y entonces descubrirán que han dado un gran salto, incluso en conjunto con muchas otras cosas que hacen en la vida. Verán la vida en una dimensión y dirección diferentes. Espero que hayan entendido. Espero que entiendan. Espero que el futuro de la humanidad comprenda esta enseñanza específica, que a partir de ella el hombre creará un nuevo hombre del universo, una nueva vida en el universo, una nueva condición del hombre pacífico en el universo, ya que el hombre comprende que dentro de nosotros todavía esa alma, como era el sol, como hemos visto explicado, está dentro de mí. Entonces, lo tengo dentro de mí como parte de mi alma, en cada célula de mi cuerpo. ¿Cómo puedo decepcionarlo por mi propia falta de comprensión del conocimiento creado por él? Haremos una pausa y regresaremos. Y espero que hayan entendido. Y espero que la humanidad comprenda esta media hora, estos 45 minutos de enseñanza. Y por supuesto, el cambio de la humanidad en cada dimensión de transporte, transmutación, vida, no solo en este planeta, sino en el universo. Luis Rick, vamos a una pausa y luego regresaremos para responder cualquier pregunta. A continuación, me gustaría mostrar los anuncios del señor Keshe que salieron recientemente. Se trata de las sesiones de comunicación de rayos cósmicos que podemos ver en el sitio web aquí.
en la tienda de la Fundación Keshi. Voy a poner el enlace en nuestros chats, en Zoom, en YouTube y leeré el anuncio. Sí, es de la tienda de la Fundación Keshe y esa es nuestra imagen de fondo de hoy que obtuve de la tienda sobre la transmisión de rayos cósmicos. Puse el enlace en el chat. Ahora en información adicional que el señor Keshe publicó como anuncio. Permítame leer ese anuncio. 1. Sesiones de comunicación de rayos cósmicos. La Fundación Keshe, tras el lanzamiento del juego de plasma de la paz e iluminación la semana pasada, busca mejorar la experiencia de la alegría de jugar este juego en combinación con la emoción de la experiencia de la iluminación que hace que los participantes sientan la emoción de la paz y puedan abrir las dimensiones de los campos, lo que brinda una nueva comprensión del mundo de la creación a través de la iluminación de que este juego proporciona. Nos proponemos expandir nuestro conocimiento en la transferencia de emociones y mejorar el objetivo del juego con el placer, sabiendo que los campos colectivos de los jugadores en un futuro cercano pueden utilizarse para generar campos colectivos que pueden cambiar no solo a ellos, sino también a los ciudadanos de este planeta. Utilizaremos que aprendamos de esta experiencia para el desarrollo futuro, apoyando a buscadores del conocimiento a alcanzar una mayor fuerza en el campo emocional para ayudarlos a crear los campos necesarios para lograr una esencia emocional rápida y veloz para poder lograr la transmutación. Y continúa. Pueden reservar su asistencia a estas sesiones utilizando el siguiente enlace. Señala que los cupos para estas sesiones serán limitados debido a la sensibilidad de las pruebas. Puse el enlace en nuestro chat. Ahora, ese fue el primer anuncio. También hubo un segundo anuncio que es la sesión de experiencia del día de San Valentín. Y dice, hemos intentado dar un regalo de amor a todos los que han estado con nosotros para experimentar la emoción del amor en el día más amoroso del año. Únanse a nosotros para intentar experimentar esta emoción de dar y amar incondicionalmente en esta sesión única, ya que será una nueva oportunidad para celebrar la madurez de la tecnología al poder crear la emoción del amor y la paz. Pueden unirse a nosotros en la sesión de San Valentín, donde aprenderemos más sobre esta emoción y su expansión en nuestra vida diaria. Rick puso el enlace de la tienda de la fundación en el chat. Este es el sitio web del enlace, cuesta 500 euros y es el 14 de febrero. Las parejas pueden participar por 750 euros. Imagen interesante. Creo que encontré una imagen de fondo para el taller de San Valentín. Bien, eso es todo por ahora, señor Keshi. Si tiene algo más que quiera decir al respecto o sobre el ovni con forma de maletín, nos encantaría escucharlo o cualquier otra cosa en la que quiera participar. Mr. Keshi, estas sesiones son una parte vital e importante para nuestro desarrollo y en cierto modo para que todos estén en la misma posición. Porque una vez que hacemos las pruebas, como de costumbre las hacemos con ustedes, y luego podemos agregarlo a estas 10.000 unidades del lado de los rayos cósmicos, lo que permite que toda la humanidad lo logre. En cierto modo, lo que recibimos de 3i lo transferimos para que todos lo reciban las 24 horas del día, pero en la dimensión de lo que se necesita para la paz y la transmutación. Es parte de la curva de aprendizaje para nosotros y parte de la estructura que necesitamos comprender para que lo hagamos bien cada vez que lo necesitemos, en el momento y lugar adecuados, en el espacio. Estamos trabajando en este sistema para que forme parte de la vida diaria, porque así abarcará toda la humanidad. La Fundación Caixa está intentando pagar para que estas unidades de red de una nación, One Nation Network, se distribuyan por todo el mundo y nos permitirá avanzar más rápido. Esto forma parte de nuestros objetivos, empezar a invertirlo y los ingresos irán a quienes lo reciban. Lo donaremos a universidades y demás. Es parte de nuestro trabajo. Esperamos. Poder cambiar el campo de la emoción, lo que este planeta no nos dio, lo creamos nosotros mismos para recibirlo mediante la comprensión de lo que nos faltaba, lo que no nos funcionaba hasta ahora. A medida que profundizaremos en esto, les permitimos comprender mejor, según sea necesario, porque no solo debe entenderse, sino implementarse. Podemos hacerlo nosotros mismos.
y en cualquier parte del universo podemos lograrlo. Y esperamos ver más de esto porque nos aportará muchas cosas. No depender del suministro de la cadena alimenticia, no depender de lo que se nos dé lo que es y de lo que ellos deciden como alimento, como energía, alimentos contaminados, energías contaminadas y todo lo demás. Al permitirnos gestionar lo que llamamos un sistema independiente de las restricciones financieras actuales, gestionar un sistema que en su vocabulario no es política, no existe. Esto es algo que muchos de ustedes buscadores de conocimiento quizá no hayan comprendido que traerá ese cambio. Están jugando el juego de la paz, están jugando el juego de la iluminación, pero esto en segundo plano es la otra parte del sistema que se está ampliando al darles independencia, la política se vuelve irrelevante. Los políticos solo pueden existir cuando pueden crear una división de somos mejores que los demás y somos todos mejores que juntos. Y esto es parte de la estructura. Lo que yo llamo el mundo de las elecciones no tendrá sentido. El mundo de la política, la diplomacia no tiene sentido porque todos formamos parte de él. No esperamos nada. No somos diferentes de los demás. Y por eso estamos todos juntos en esto para formar parte de ello. Y somos parte de la sociedad de todos juntos. Y esto es lo bueno. El fin de la política, el fin de la diplomacia. Porque tengo, doy, hago. Y lo que hago se extiende para ayudar a los demás. Lo explicaremos en breve. Lo verán el 21 de marzo. Lo que gane 1.000, 2.000, 200 monedas, un cuarto de moneda, el 10% de lo que jueguen, se les damos, se les descontará y se entregará a su gobierno, a la Fundación Keshe y a la estructura del sistema. Esto significa que si ganan 1.000, se les descontarán 100. El 80% es asignado por los diseñadores para el gobierno de su lugar de residencia, de su lugar de trabajo, de su lugar de residencia. Así que no pueden escapar de ir a otro lugar. En segundo lugar, y es más que suficiente para que una nación viva. Si 1.000.000 de personas juegas en el, si un, mi- y es más que suficiente para que una nación viva. Si 1.000.000 de personas juegan en el país y ganan 1.000 o 2.000, donan esta cantidad, nosotros se las damos automáticamente a la Fundación Queche a través del sistema central, a su gobierno. Lo ven como necesario, ven que lo apoyan, apoyaron la expansión, impuestos del 20, 30, 40, 50%. No son la realidad. Por eso mucha gente lo evita. Y mucha gente lo padece. El 9%, el 10% de lo que ganen de nosotros se convertirá en la norma. Y entonces el gobierno acéptalo tal cual, porque cuanto más animes a la gente a pagar, mayores serán sus ingresos, mayor será la estructura que les permitirá hacer lo que quieran y todo lo demás. Esto lo hemos creado, traerá muchísimos cambios. Como dije, todavía necesitamos una enorme cantidad de financiación para lograrlo. De alguna manera, cuando llegue el momento, recibimos una gran donación, le gastamos de inmediato cuando es necesario. Se necesita inversión, se necesitan muchas cosas, pero todavía tenemos que mantener la vida diaria en marcha. No podemos simplemente tener gente jugando. No puede haber nada más sucediendo. Y hemos llegado al punto de que estamos financiando la compra de pagos para estas unidades para alcanzar las 10.000 lo más rápido posible. Una vez que el sistema esté completo, lo permitiremos nosotros mismos, porque los buscadores de conocimiento no han estado allí para apoyarlo completamente, para que se lleve a cabo. Con todos los recursos que tenemos, lo estamos implementando ahora y esto traerá paz, esto traerá muchos cambios. Esto trae, no se trata solo de no necesitar dinero. Si entienden lo que hay detrás, cuando todos recibimos todo lo que necesitamos, ¿quién necesita a los políticos? ¿Quién juega a la política? ¿Quién practica la diplomacia? Porque no hay, todos estamos involucrados y cuanto más invertimos en ello, más ganamos. ¿Quién se queda con qué? Se convierte en servir a los gobiernos y a las naciones. La gente dedica más de su tiempo porque está ahí para ello y es transparente. Cualquier soborno está a la vista, se puede ver. Se ha aceptado dado un soborno, se firma un contrato. Se ha aceptado dado un soborno, se firma un contrato. Lo sabemos así que de todo esto se detendrá por sí solo automáticamente. Es muy transparente. Y ya veremos.
Estaba observando a los políticos líderes en el mundo. Cuando tenía 40 años, cuando tenía 20, no valía nada. Se metió en política. Hoy tiene 82 años y posee 10 billones de dólares en activos, no un billón ni 1.000 millones. Fingir servir a una nación lo ha enriquecido a él y a su familia con dinero inimaginable. La familia real saudí tiene 1.3 billones supuestamente. ¿Pueden imaginar cuánto ha robado este hombre a su nación? Y todavía quiere más porque puede hacerlo. Nosotros no lo necesitamos. Con este sistema todo es rastreable. De alguna manera cambiamos con la política, la diplomacia y la política porque nos financiamos con nuestra propia estructura, a través de la moneda Keshe, a través de los juegos, a través de todo lo demás, a través del sistema, a través de... Tiene que ser así, no puede ser solo una cosa. Tenemos que poner la comida en la mesa, al igual que la paz, el amor y el apoyo financiero que esto puede brindar. Verán, hemos iniciado un proceso y permitiremos que los buscadores de conocimiento nos apoyen para llegar a ese punto, porque entonces no habrá intención de cambio, y no habrá intención de que alguien lo impulse, porque todavía está a nuestro favor. ¿Alguna pregunta? Ed, gracias, Rick. ¿Me oyes? Rick, sí, y gracias por el video del ovni con el maletín. Ed, jajaja, en realidad me sorprende que nunca se pretendió que fuera público. Yo no, Rick, bueno, me pareció algo lindo, así que ilustra un concepto interesante que es la creación de la materia a partir de los campos y la creación de una nave espacial a partir de vapor, esencialmente. Pregunta, sí, pero en fin, buenos días, señor Keshi. Tuve esta pregunta la semana pasada y durante la enseñanza de hoy volvió a surgir. Entiendo, o al menos creí entender que la emoción es importante en el control de las energías, en el control de la estructura ondulatoria del universo y del plasma. Para mí, sin embargo, la emoción es algo que simplemente me sucede, no es algo que realmente controle. He comprendido que cuanto más entiendo, más cambia mi emoción en ciertas circunstancias, en ciertos entornos. Cuando tengo una mayor comprensión cambia, pero aún me cuesta controlar la emoción. Su creación, ¿puede explicarlo, Mr. Casey? Cada emoción tiene una fuerza, y a la edad de 1 o 2 años dominamos la mayoría de ellas, con rabietas, pataletas, gritos, llanto, risa. Así que estamos bien entrenados, estamos dentro de la dimensión de la comprensión de nuestras emociones. Es solo que no nos han enseñado sobre cómo una emoción, como he dicho muchas veces en la enseñanza anteriores, hay muchas emociones y condiciones con las que aún no estamos familiarizados, como lo estaremos cuando seamos hombres del espacio. Y esa es la emoción de la transmutación, que necesita la colección equilibrada de todas las emociones, porque si el hígado decide no venir, no puedes llevarte el cuerpo y dejar el hígado atrás. La emoción de la ira no puede quedarse atrás cuando te vas, porque te trae muchas otras consecuencias. Así que cuando se trata de emoción, las conocemos todas. Las unimos para que nos dé la seguridad, nos garantice que cuando nos vamos, vamos todos juntos. No es que el creador no conozca la emoción de la ira, la conoce, pero la doma, es peligro. No es que el creador no sienta celos cuando siente celos de la creación de Mitra, porque él quería ser amado y cuando él amó, cuando creó esa condición de ser que confirmó su existencia, no podía ser un rebelde, tenía que ser algo que él amara, que lo amara a él. Es el misticismo en el conocimiento de la comprensión de la emoción. Así que conoces todas las emociones. La clave está en cómo las sincronizas, cómo las equilibras, cómo lo que te permite avanzar. Es como una elección. Tienes que obtener el 100% de los votos para llegar a la presidencia. El 99% no sirve. Necesitas que todos te acepten. Es esa emoción. Tienes que crear, comprender cómo unir todas las emociones, que algunas de estas emociones estén en equilibrio para crear ese equilibrio en esa dimensión. Y entonces puedes transmutar. Y no me pregunten cómo controlo las emociones. Pregúntenles a sus padres si hay alguna grabación de ustedes cuando eran niños, desde que nacieron, y vean cómo crearon ese caos de patadas y pataletas y gritos, cómo crearon la emoción de la risa,
que no podían parar. Conocemos todas las emociones, sabemos cómo controlarlas, pero no hemos aprendido a unirlas todas de manera que nos permita desapegarnos, porque entonces tenemos el control y podemos ayudar. Así que no pregunten cómo puedo enseñarme a mí mismo. ¿Cómo puedo hacerlo? Observen todas las emociones, cómo se enojaron solo porque no les gustó una sopa o una pelota que su madre les puso delante cuando tenía 1 año, y cómo corrieron de alegría cuando su padre abrió la puerta. Así que conocen todas las emociones, controlarlas para que estén en equilibrio es la clave para la transmutación. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Buenos días, Rick. Buenos días, señor Keshi. Mr. Keshi, antes de que te continúe, me pidió que cambiara y volviera a escribir con un bolígrafo. No retrocedemos, intentamos avanzar. La época en que usábamos una cámara y escribíamos en ella, 2013 o 2014, ya pasó. Pregunta, ya sabe, el barco tiene voluntad propia, simplemente sigue la dirección que usted quiere o la que no quiere. Entonces, que dice, no, no, lo controlamos, intentamos llegar a donde queremos. Cuando ve que la pantalla se mueve, especialmente la nueva pantalla, soy yo quien la mueve para crear el espacio. De acuerdo, señor Casey. Antes de hacer mi pregunta, ¿puedo sugerirle algo a él sobre el control de las emociones? ¿Le importa si digo algo? Mr. Casey, hágalo en privado con él, será mejor. Pregunta, de acuerdo. De acuerdo, gracias. Bien, mi pregunta es la siguiente. Cuando usted dice que en el momento de la muerte la emoción de uno siente y decide dónde terminar en el universo, significa que, Mr. Casey, la fuerza de... Pregunta, la fuerza de la emoción, de acuerdo. ¿Significa entonces que mis acciones en este planeta no son indicativas de dónde terminaré? Mr. Casey, sus acciones en este planeta, las acciones colectivas ya han decidido a dónde irá, porque usted creó ese equilibrio. Pregunta entonces, no es solo la fuerza de la emoción en el momento de la muerte, es una combinación de mis acciones y la fuerza de la emoción. Mr. Casey, por supuesto, lo que haya acumulado en el saco lo decidirá. Pregunta, ¿de acuerdo? Y luego en una enseñanza anterior, usted dijo que en el momento en que nace está destinado a morir. Se refería a la muerte física, no a la... ¿Viste qué es? Sí, sí, la física. Porque una vez que eres creado como una cosa, existes para siempre. Pregunta, de acuerdo. Y entonces, ¿sabes? Cuando te oigo hablar, puedo formarme una imagen mental de lo que dices, pero cuando hablas de compresión de plasma, simplemente no puedo imaginarme la compresión de plasma, ni qué significa siquiera. Dice que se ve al CERN y pregúntales cómo comprimen un átomo. ¿Preguntar a quién? Que sea la gente del CERN. CERN. Son muy buenos en eso, en cómo lo comprimen. La comprensión significa crear una dimensión que permite el movimiento de los campos de cierta manera. Tienes un globo, pones el dedo en un lado, lo presionas y el otro lado se expande. Así creas esa compresión. El aire sigue siendo exactamente el mismo, no cambia. Y la onda existe. Es una propiedad del plasma dinámico. Crear ondas y crear compresión. Incluso nuestras estaciones se crean por la compresión. Pregunta, ¿te refieres a la compresión del plasma en el planeta? Acérquese del planeta, sí. Sin la compresión del campo plasmático, no hay variación en la vida. No hay variedad en la vida. Pregunta, entonces, en un lugar donde siempre hay la misma estación y siempre florecen los árboles, significa que la compresión es siempre la misma. Que dice, más o menos, estás en la misma línea, no hay mucho que cambie. Es como cuando vas a Hawái, tienes 2 estaciones, verano e invierno, día lluvioso y día sin lluvia. Estación fácil, estación seca, como la llaman. Y en África no tienes eso, lo llaman estaciones lluviosas y estaciones secas, porque están lo suficientemente cerca, directamente en línea con lo que viene, en línea con el planeta o con el Sol. Pregunta entonces, ¿cómo podemos controlar esa compresión del plasma de nosotros mismos para poder hacer lo que podemos hacer? Eso se conecta de nuevo con la emoción. Mr. Casey, no es una técnica. Tienes que hacerlo dentro de tu alma, dentro de tu cerebro, en realidad. Es mucho más fácil. En el futuro llegaremos a una parte de la enseñanza donde analizaremos la parte de la emoción y qué emoción en el cerebro del hombre crea la condición del movimiento, incluso de la fisicalidad. No te levantas y vas a algún lado sin más. Crea la necesidad de hacer algo. Eso crea cierta presión o compresión en tu cerebro
que desencadena la necesidad de agua, la necesidad de amor, la necesidad de salir. Tú sales de casa, conduces media ciudad para ir a un lugar llamado supermercado a comprar un paquete específico, porque la emoción ya se ha manifestado y la acción física completa lo que la emoción ha creado en el cuerpo. Amor. ¿Cómo te levantas por la mañana? Caminas hasta la floristería, compras una sola rosa, vuelves a casa y se la das a tu pareja para decirle, te amo. Esa flor y la palabra de amor o la forma de expresarlo está todo planeado de antemano y con esa acción quiero decirle a mi pareja que la amo. Así que hago todo el recorrido, compro la flor, la traigo, la entrego, todo lo demás. Y luego me encuentro en esa situación. Vemos las cosas de esta manera. Simplemente nos acostumbramos a decir, oh, ay, amor, te amo, te compro una rosa porque en San Valentín o tu cumpleaños o lo que sea. ¿Cuántos de ustedes interrumpen a sus parejas y les dicen al menos dos o tres, cuatro veces al día te amo? Me encanta como eres. Si no están mal creados y son realistas, lo aceptan y su amor crece para corresponderles. Les aseguro que la última vez que les dijeron a su pareja te amo pudo haber sido hace un siglo. No lo hacemos porque eso crea una dependencia, pero algunas personas abusan de ese amor porque dicen, oh, me necesita, por eso dice que me ama. Si aprendemos a controlar la emoción, pero al mismo tiempo creamos las condiciones para que sea comprendida y apreciada, pero no abusada, el mundo sería diferente. Algunas personas que nunca han sido amadas, si les dices te amo, reaccionan con sorpresa. Me necesita, oh, ella me necesita. Esto es, puedo hacer esto o aquello porque vete a pasear. También puedo amar a un perro. No nos convertimos en esclavos del amor. Para que lo entiendan, nuestra postura es, les doy lo que necesita porque es parte de la necesidad, lo que satisface y confirma la existencia, pero no pueden abusar de mí. He recibido muchas notas en los últimos días pidiéndome que comente sobre la situación en Irán, con respecto a lo que está sucediendo en Irán como parte de nuestro trabajo y política. La situación es mala, extremadamente mala. Y esto es una vez más, nos remite a la religión y a lo que otras religiones quieren hacerse entre sí. Prefiero mantenerme al margen en este momento porque puede dañar toda la estructura de la Fundación Keshe. Con respecto a la que anunciaremos y lo que sucederá, sufrimos con los iraníes, sufrimos con toda la humanidad en condiciones como estas, pero mi alma está con aquellos que han perdido la vida y espero que quienes se benefician de esto comprendan que en situaciones como esta se necesita mucha comprensión para mantenerse al margen. Y verán, si revisan la charla del 1 de enero, lo que pronostiqué, les expliqué que habría muchos cambios de régimen. Esto surge de lo que está a punto de suceder. Hemos visto el primero, el que intentaron hacer en Venezuela. Lo vemos aquí y lo vemos en otros países. Pero deben ser conscientes de que cuando se acorrala a un gato, el gato muerde. Y esta es la situación que tenemos en Irán. Es una cuestión de supervivencia. Unos luchan por conseguir la libertad y saben que si la consiguen será el fin de todo. Y nosotros nos mantenemos al margen de esta situación. Sabemos que lo que ha sucedido es horrible. Como les dije a los buscadores de conocimiento, he vivido dos revoluciones y tenemos que entender cómo en este momento se están perdiendo vidas en grandes cantidades, pero tenemos que entender que la mayoría de estas vidas, de nuevo, aunque parezca que son iraníes, no son iraníes. Los disparos contra las fuerzas de seguridad provienen principalmente de israelíes entrenados. Lo mismo que 20 italianos iniciaron una revolución en Libia y los que están atacando y matando de nuevo en su mayoría no son iraníes. Se han visto, según los informes que hemos recibido, cuántos fueron reclutados en naciones árabes en las últimas 4 o 5 semanas para ir a la guerra. Así que nos mantenemos al margen de esto y deseo que la nación salga de esto intacta. Pero el plan es dividir a la nación en 5 o 6 partes, un plan decidido por los británicos y los estadounidenses hace años. Y ahora está la parte visible de los actos finales. El resultado, tienen que entender, imaginan a Inglaterra, Francia, Alemania y parte de otros países europeos, incluso uniendo varias naciones, no llegan a cubrir la superficie terrestre de Irán. Irán es enorme,
Eso es parte de su identidad. Pero mi mayor preocupación son los informes confidenciales que hemos recibido de fuentes de seguridad que indican que los estadounidenses han trasladado soldados taiwaneses a la zona de Sudán para provocar la intervención china. Y entonces veremos qué sucede. Esta es la parte más peligrosa de lo que estamos presenciando. Se están trayendo soldados taiwaneses en esta zona porque los chinos están allí. Esto les da la oportunidad, un pretexto para iniciar una guerra en lo que llamamos Taiwán. Esta es la parte peligrosa, la parte más peligrosa del expansionismo, y esto es lo que resulta aterrador de este episodio. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿hay alguna noticia sobre la entrega del generador de gas y electricidad? Rick, bueno, estamos estableciendo la estructura para la entrega con suerte este año. Mr. Keshe, bueno, estamos estableciendo la estructura para la entrega con suerte este año. Sí, estamos trabajando en ello. Como dije, no publicamos información, pero quienes forman parte de la Fundación Keshe saben lo que está sucediendo entre bastidores con la puesta en marcha del proyecto. Tuvimos que recuperarnos de una gran pérdida. Tuvimos que corregir lo que perdimos, millones, como ya saben, y luego tuvimos que reestructurar para crear la producción. No se trata solo de producción, sino de licencias, de obtener certificación. Es mucho más que simple producción. Tenemos la tecnología y es que una vez que terminemos en producción masiva, no podemos entregar solo uno o dos. Producimos cientos de miles para lanzarnos de una sola vez, porque tenemos que entender que uno o dos se pierden, pero no se trata solo de eso. Hay un plan, una estructura que se está implementando en este momento y de la que no hablamos, porque como dije en el pasado, dijimos que íbamos a hacer y vimos lo que sucedió a lo largo de los años. Los espías belgas se infiltraron entre nosotros y crearon el caos. Todo lo que hicimos de repente no sirvió para nada. Y ahora lo vemos. Como expliqué, ahora podemos hablar de ello abiertamente de una manera muy diferente. Vimos el señor Sharif, que fuera jefe de las negociaciones nucleares de Irán, y ahora piensa que tiene la oportunidad de actuar y se ha convertido en una nueva esperanza de libertad para Irán frente a las rayatolas. Pero el señor Sharif llevó una grabación de 2 horas y 55 minutos de mentiras sobre mí, hechas por mi ex, el gabinete iraní, intentando convencerlos con un montón de tonterías. Así que todo lo que habíamos planeado se arruinó. Pero ahora, esta vez no hablamos, terminamos. Pronto recibiremos la mayor parte de todo lo que se ha hecho. En cuanto a los subversos, los nuevos modelos, muchos de ustedes ya los han comprado. Están en camino. Y hay uno retenido en la aduana. Alguien está intentando solucionar el problema, porque no entienden lo que hace esta tecnología. Así que denos unos meses más y estará listo. Pero no hablamos de cómo, dónde ni de la forma en que se hace, porque estamos cumpliendo con nuestros compromisos, ya que ahora estamos produciendo, nos hemos propuesto producir en grandes cantidades. Pregunta, ¿cómo dictamos la estructura del pentágono en la piel, por ejemplo, o con la emoción y qué? Mr. Keshe, tu cerebro lo hace. Tú creas la estructura el cerebro lo hace. Tienes que entender las tres capas del cuerpo del hombre, la posición de las células en la capa intermedia y su fuerza determina el color de tu piel, la forma de la piel, la suavidad de la piel, el crecimiento del vello y todo lo demás. Así que si no tiene control sobre ello, está incrustado en los campos de la capa intermedia. La capa externa sirve para evitar que lo que está afuera entre. La capa interna estará ahí para mantener lo que está dentro tal como está. Así que el único cambio, la única variación en el cambio emocional del color de la piel, la forma en que llaman la estructura de la piel. Y todo está dictado por tu capa intermedia e incluso parte de tus emociones, porque si cambias eso, puedes cambiar toda tu piel. Así que podemos controlarlo. Está preestablecido a través de información recopilada, lo que llamamos estructura genética para la distancia del espacio. Porque si entendieras el principio de los colores, vemos lo que el objeto no absorbe, no puede absorber. Todo se absorbe. Así que si tomas, dame una pizarra. Así que no podemos controlarlo. Hay un par de cosas en la nanotecnología. Lo que tú ves. Así que absorbe.
Alguien dice que no puede ver bien. Bajaré un poco más para que puedan ver. Estas son las células de tu cuerpo. Espero que ahora puedan ver y estas son las capas muy parecidas a las de tu cuerpo. Dicen que no pueden ver, Rick. Rick, yo lo veo bien. No estoy seguro de cuál es el problema. ¿Quién es? Dice que ahora lo vemos bien. Así que la distancia entre las semillas de la capa intermedia, mm, ah, ya voy, mi amor. Alguien dice que no puede ver bien. Bajaré un poco más para que puedan ver. Estas son las células de tu cuerpo. Espero que ahora puedan ver. Y estas son las capas muy parecidas a las de tu cuerpo. Así que la distancia del espacio aquí, entre las semillas de la capa intermedia y la capa inferior, determina el color de tu piel. La mayor distancia entre la capa exterior y la capa interior permite que se absorban más colores o menos colores. Es una distancia de separación. Por eso todos los negros permanecen negros, porque esa distancia es muy pequeña con respecto a la piel interior. Todo se absorbe. La suavidad de la piel es lo contrario. Cuando más te acercas al exterior, con una inclinación, hay una dirección de inclinación hacia adentro, lo que hace que tu piel sea más suave. Por eso la piel china es suave. La piel blanca tiene una suavidad diferente y la piel de Oriente Medio es más áspera porque absorbemos de forma diferente y la capa intermedia lo decide. Y luego hay una dimensión de fuerza de campo de posicionamiento que se relaciona con la emoción, como la línea de timidez del cuerpo. Hay ciertos puntos que no podemos tocar. No lo permitimos porque esta dirección lo conecta con la emoción. Si se traspasa, tengo que mostrar emoción. Así que creo esa barrera. Si me tocas ahí, te doy una bofetada. O si me tocas ahí, te abrazo y quiero más. Nosotros decidimos cómo la emoción inclina esta capa intermedia. Así que el mundo de la medicina, el mundo de la ciencia no ha entendido esto porque nunca lo hacen. Es una capa, bla, bla, bla. La posición de las células, la posición, la distancia entre ellas lo dicta todo.
Y luego, cuando tienes una emoción que consideramos incorrecta, que no te gusta o lo que sea, que es una emoción de abuso, lo que sea, la ves, la fijas en su posición. Lo que obtienes son todo tipo de cataratas y demás. Hay un par de cosas en la nanotecnología que no ves, así que absorbe. Alguien dice que no puede ver bien. Bajaré un poco más para que puedan ver. Estas son las células de tu cuerpo. Espero que ahora puedan ver. Y estas son las capas muy parecidas a las de tu cuerpo. Así que la distancia del espacio aquí, entre las semillas de la capa intermedia y la capa inferior, determina el color de tu piel. La mayor distancia entre la capa exterior y la capa interior permite que se absorban más colores o menos colores. Es una distancia de separación. Por eso todos los negros permanecen negros, porque esa distancia es muy pequeña con respecto a la piel interior. Todo se absorbe. La suavidad de la piel es lo contrario. Cuando más te acercas al exterior, con una inclinación, hay una dirección de inclinación hacia adentro, lo que hace que tu piel sea más suave. Por eso la piel china es suave. La piel blanca tiene una suavidad diferente. Y la piel de Oriente Medio es más áspera, porque absorbemos de forma diferente. Y la capa intermedia lo decide. Y luego hay una dimensión de fuerza de campo de posicionamiento que se relaciona con la emoción, como la línea de timidez del cuerpo. Hay ciertos puntos que no podemos tocar. No lo permitimos porque esta dirección lo conecta con la emoción. Si se traspasa, tengo que mostrar emoción. Así que creo esa barrera. Si me tocas ahí, te doy una bofetada. O si me tocas ahí, te abrazo y quiero más. Nosotros decidimos cómo la emoción inclina esta capa intermedia. Así que el mundo de la medicina, el mundo de la ciencia no ha entendido esto porque nunca lo hacen. Es una capa, bla, bla, bla. La posición de las células, la posición, la distancia entre ellas lo dicta todo. Y luego, cuando tienes una emoción que consideramos incorrecta, que no te gusta o lo que sea, que es una emoción de abuso, lo que sea, la ves, la fijas en su posición. Lo que obtienes son todo tipo de cataratas y demás, eczema y lo demás, porque reprime la emoción, porque quiere mostrar que estás sufriendo. Estoy en eso. Observa la piel de cualquier persona. En el codo ves eczema, en los nudillos ves eczema en ciertas partes del cuerpo, o dicta cierta emoción. ¿Por qué lo mostramos en el codo? ¿Por qué lo mostramos en la piel? ¿Por qué tenemos esto en el talón del pie? Si lo tienes, usas todas esas máquinas que muestran cómo limpiar el talón, la planta del pie. ¿Por qué nos aparece después de la pubertad y no antes? Muy rara vez vemos niños con todos estos problemas en el talón o en la piel del pie, porque está conectado a la emoción y cómo lo calculamos en función de la emoción. Entonces, estas nanocapas deciden qué forma tendrá la piel, qué textura tendrá y cómo se posicionará. Y debido a su profundidad decide si tendrás pelo, si el pelo se erizará o si no tiene emoción y todo lo demás. Parte de ello lo heredamos de nuestros ancestros. Parece ser como el color de la piel y parcialmente proviene de la emoción y la reducción. Incluso dices que la cara se parece a la del padre o los labios a los de la madre. Todo proviene de la emoción interna.
Tengo que ir a algún lado, continúen. Solo déjenme ver qué está pasando. Uno de los chats que no debería estar ahí. Disculpen. Los canales de la Fundación Keshe no son para fines políticos, por favor. Y no nos usen para introducir cosas de la Fundación Keshe. Disculpen. Bien, de vuelta. Tuve que hacer algo en la Fundación Keshe en persona. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿qué opinas sobre el vitiligo y el cambio de color de la piel? Mr. Keshe, creo que ya lo hemos visto antes. Es cuando, por ejemplo, la piel negra puede tener manchas blancas y ese tipo de cosas, dice Rick. Mr. Keshe, tiene que ver de nuevo con la distancia del espacio que se ha creado allí o con la estructura que creó esa distancia. Rick, ¿eso se debe a cambios emocionales o simplemente algo estructural? Mr. Keshe es algo estructural, que está determinado por las emociones. La mayoría de las personas que tienen esas manchas en la piel, ya sean blancas o marrones, no las tienen necesariamente por algo que les haya sucedido a ellas. Vienen de generaciones pasadas, porque lo llevamos con nosotros y está preestablecido. Es muy interesante. Cambiamos de piel cada 20 o 30 días y o lo que sea. ¿Cómo es que solo esa mancha sigue cambiando de color? Porque está preestablecida desde la base, ¿entiendes? Ese es el problema. Está preestablecida por las emociones del pasado, por las condiciones del pasado. ¿O por qué otra razón? Queremos hacerlo. Todos estos productos químicos que se usan para cambiar el color de la piel, principalmente para influir en esta distancia. Y no lo han entendido. Porque si se pudiera hacer incluso con las emociones, se podría cambiar el color. Porque hay que llegar a la emoción. ¿Alguna pregunta más? Rick. Y eso también se aplicaría al color de cabello. Tuvimos una participante que dio un testimonio sobre cómo su cabello cambió repentinamente de gris a castaño. Y la gente lo notó y al parecer a ella fue un cambio instantáneo. No fue que el cabello se crecía o cambiara de color, sino que todo su cabello cambió de color a la vez, más o menos. Mr. Casey, todo esto se relaciona con el entorno y las emociones. Rick, ella lo relaciona con un taller que hace unas semanas que Mr. que haya leído eso, pero tenemos que investigar más a fondo qué hay detrás. No hemos oído a ninguno de los oyentes calvos decir que le haya crecido cabello afro y hippie. No les creció cabello durante estas sesiones ni les cambió de color. Hay que entender lo que hay en el trasfondo del entorno en ese caso específico. Pregunta, si el sistema de transporte magnético posee características de la Tierra, los sistemas de transporte creados por el hombre también tienen características distintivas en términos de campos magnéticos. Mr. Keche, sí. Llevan la huella digital, sí, sí la tienen. ¿Qué sigue? Otra pregunta. Pregunta, entonces, por lo que entiendo, las frecuencias interactúan con los rayos del creador. Mr. Keshe, las frecuencias no son interacción. Las frecuencias son parte de la estructura, sí. Siempre que se trata de comprender el plasma, observen el comportamiento del agua y de los océanos, no en una taza, porque les da un muy buen ejemplo de, quiero decir, es una forma de explicar la condición completa. Si una ola choca contra una pared una vez, salpica y se va. Pero si la ola sigue chocando una y otra vez en el mismo lugar, crea, mueve la pared, la cambia. Se va construyendo gradualmente. Y es lo mismo. Cuando tienes un plasma, creas ciertas ondas. Y como estas ondas, las dos, la distancia permite que el campo transporte la fuerza del otro. Dicta esa posición, esa condición. Y esta es la forma en que es la forma más fácil de explicar el funcionamiento de un plasma. Observen las olas del océano, que lo mismo sucede con la tecnología del plasma, en la creación, en el mundo de la creación, ya sea tu emoción, ya sea la estructura de la dimensión física y todo lo demás. Entonces, ¿con qué frecuencia esa onda golpea la pared? Si es una cada hora, si es solo otra, shh, pero si la pared recibe un golpe tras otro sin parar, tiene que reaccionar. Entonces se convierte en una frecuencia y el intervalo de tiempo de esa frecuencia, junto con la fuerza de la onda, lo determina todo. Así que no es solo una frecuencia, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Pregunta, estimado señor Keshe, en una ocasión nos informó que la materia prima del alma humana es una cosa y que el maestro enviado por el creador es otra. Primera pregunta, en la antigua astronomía china, Sibi era el nombre de una constelación ubicada al norte de la Osa Mayor y se considera la morada del Señor del Cielo. ¿Es esto cierto? ¿Siente un campo de fuerza mayor del creador cuando se acerca a esta zona? Mr. Keshe, no sé dónde está. ¿Cómo podría saberlo? Rick, tendríamos que buscarlo y señalar las estrellas y demás. Bueno, quizá podría ser una pregunta más directa. ¿Siente campos diferentes de las diferentes estrellas que observa por la noche? Viste que se experimentan diferentes emociones. Eso me ha rodado durante años. Solía resultarme demasiado aburrido. Miras, creas todo tipo de cosas con las manos. ¿Y cómo unes las energías? Puedes realinear muchas luces. Expliqué antes de esto cómo incluso puedes crear la visión de un ovni, de un meteorito. Es como traes, más o menos, no traes, convocas los campos para crear la emoción de la observación. ¿Por qué solo una persona puede ver un ovni o un pequeño grupo de personas ve el ovni o el mismo proceso? ¿Por qué solo una persona puede ver un ovni o un pequeño grupo de personas ve el ovni o el mismo proceso con todo lo demás cuando quieren manifestar algo? Cualquiera puede crear luz entre sus manos, pero ¿quién puede lanzar las luces? ¿Quién puede expandir las luces para que las luces se conviertan en parte de uno mismo? Esa parte de la enseñanza nunca la enseñamos, nunca la enseño porque es demasiado, la raza humana es demasiado inmadura para llegar a ese punto. Si recuerdan hace años, recuerdo que cuando fue en training, donde explicamos cómo se juntan las manos y se crea luz entre ellas, es como un alma. Pero, ¿qué pasa si expandes esa luz de modo que te conviertes en parte de ella? ¿Te encuentras dentro de ella? Entonces puedes realizar la transmutación. Eso requiere mucha comprensión. Pregunta, ¿los agujeros negros contrarrestan la fuerza de la expansión del universo o son la fuente de esa fuerza? Mr. Keshe, no, trabajan, trabajan colectivamente. El agujero negro proviene de, es luz negra para ti, es blanca para otro, como explicamos antes. Depende del punto de observación. Un agujero negro es tan grande como una estrella, tiene gravedad y tiene magnetismo. Depende de dónde encuentres con respecto a él. Pregunta, ¿es posible con la tecnología de plasma evitar que la superficie de la Tierra se caliente, la consiguiente evaporación del agua y su escape de la atmósfera, como sucedió en Venus con la pérdida de sus océanos? Mr. Keshi, esa pérdida de océanos tiene que ver con lo que se ha traído al sol y nadie puede detenerlo. Literalmente, nadie puede detenerlo. Si pudiera durar 1 millón, 2 millones, 10 millones de años, a medida que te acercas, el agua desaparece. Sí, verás que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Marte, donde hay agua debajo de la superficie y en los polos se podría crear una atmósfera plasmática para que el vapor de agua quede atrapado en lugar de que se evapore y así crear una atmósfera? Mr. Kesey, ¿qué propósito tiene eso? Y bueno, por ejemplo, Elon Musk planea jubilarse en Marte y una de sus... Mr. Kesey, probablemente ya está jubilado mentalmente, olvídalo. Rick, una de sus ideas es usar dispositivos nucleares para crear una atmósfera en Marte. Se puede usar un dispositivo nuclear no radiactivo que podría crear polvo y atmósfera y permitir que se cree una atmósfera que, ya sabes, que pueda sustentar ciertos gases y demás que podrían ser parte de la vida. Ser que se, oh, crear una cúpula y vivir dentro de ella. ¿Para qué necesitas hacer todas estas cosas? Rick, ¿te refieres a una cúpula plasmática o a... Es el que es muy natural, muy normal. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿habría un ancestro original para los seres celestiales, otro para los humanos y otro para el creador? Es el que se sigue soñando. Es todo lo mismo. Todo converge en uno, todo es uno. Si entendiste la enseñanza de esta mañana, entiendes que todo proviene de una sola fuente. Depende cómo interactúa consigo mismo. Es una cuestión de masa y peso y todo lo demás. Es todo lo mismo. Depende con qué interactúa. ¿Alguna otra pregunta?
Pregunta, últimamente el principal objetivo de mi vida ha sido ayudar a un pequeño a recuperarse, si se puede decir así. Pasó unos 9 meses separado de su madre y regresó con los ojos viscos. Lo recuperamos, pero tiene los ojos viscos. Ahora creemos que es un problema emocional. Hemos estado trabajando juntos como un equipo para convivir con él e intentar ayudarlo a recuperarse. Y ahora, aproximadamente el 20 o 30% del tiempo te mira directamente cuando le pides que te mire a los ojos. ¿Hay algo que la Fundación Keshe tenga y que pueda ayudar a alguien con sus ojos o debería simplemente insistir en, Mr. Keshe, no lo hacemos, no lo tenemos, pero tenemos que entender cuál fue la razón detrás de ello? Pregunta, sí, lo sé. Mr. Keshe, ¿es este mismo el chico al que llevamos hablando desde hace unos años? Pregunta, sí. Mr. Keshe, vale. Escríbeme en privado. Hay algo de lo que tengo que hablar contigo porque es algo que tengo que explicarle, algo que podría ayudarte. Sí, contacta con el doctor Kern y a través del doctor Kern porque está pasando algo contigo. Pero tenemos que decírtelo. Pensé que era la expansión de la tecnología. Pregunta, también hay algunos problemas de comportamiento. Mr. Keshe, ¿qué edad tiene ahora? Pregunta, 12 años y medio. Mr. Keshe, lo sentí, había algo que se generó dentro de él y luego simplemente se transforma en Mr. Keshe, ponte en contacto. Contacta con el doctor Ken y hablaremos de ello de otra manera. Programa una sesión con el doctor Ken y muchas gracias. Pregunta, gracias. Buenos días, señor Keshe. ¿El experimento de Michelson Morley valida la física del plasma de la que está hablando? Rick lo dijo hace un minuto, pero eso fue hace aproximadamente una hora cuando estaban discutiendo algo de física. No sé si está familiarizado con el experimento de Michelson Morley. Mr. Keshe, no. Rick, quizá podamos echarle un vistazo muy breve, supongo, para intentar responder a la pregunta. A ver si lo tengo aquí. El experimento de Michelson-Morley básicamente es un intento de medir el movimiento de la Tierra en relación con el éter luminoso, un supuesto medio que penetra el espacio que se pensaba que era el portador de las ondas de luz, y fue realizado entre abril y julio de 1887 por Michelson y Morley. Y es importante porque sentó las bases para... No encontraron ninguna diferencia significativa entre la velocidad de la luz en dirección del movimiento a través del supuesto éter y la velocidad de la luz en ángulo recto. Así que supuestamente esto condujo a la idea de la relatividad especial, sobre la cual Albert Einstein dijo, si el experimento de Michelson-Morley no nos hubiera puesto en un aprieto tan serio, nadie habría considerado la teoría de la relatividad como una solución provisional. En otras palabras, condujo a las ideas de Albert Einstein, a sus teorías y demás. No sé si quiere profundizar en esto, probablemente no, pero Mr. Keshe, no, no quiero. Prefiero mantenerme al margen. Rick, teníamos una pregunta que quizás pueda responder rápidamente, que te mencioné antes del taller, sobre, dentro del entorno de juego de este nuevo juego de la iluminación, ¿habrá oportunidades para que las personas interactúen de diversas maneras en el futuro? ¿Puedes darnos algunas pistas sobre cómo podría funcionar? Por ejemplo, teníamos una pregunta de un miembro del Consejo Universal que se preguntaba cómo podrían operar dentro del entorno de juego y encontrar una manera de, ya sabes, ayudar a las personas, ayudar a mejorar las condiciones que se están dando en el planeta. Mr. Casey, el juego está en sus inicios y todavía se le están añadiendo cosas y, ¿cómo se dice? Se está modificando o lo que sea. Pasará cambios y se le añadirán cosas y se introducirán diferentes factores. Todo eso depende de los desarrolladores, de cómo lo hagan, porque la gente se aburre y encuentra la manera. Y eso es lo que le decía. Le expliqué antes de la enseñanza, un par de miles al año y los cambios llegarán, pero con el mismo propósito al final. Solo dennos tiempo. Permítanos hacer nuestra sección de trabajo en equipo que está en marcha ahora hasta marzo. Y después de marzo pasaremos a la siguiente fase. Hay muchas cosas que hacer. En este momento es un caos entre bastidores y no solo un diseño para nosotros. Que las personas que la desarrollan y esto lo integren en la sociedad es extremadamente difícil. No va a ser fácil. Nuestro objetivo es que 1.000 millones de personas jueguen a esto en los próximos años de forma regular para obtener ingresos. Dije, lo que traerá muchas cosas nuevas.
Simplemente estamos llegando a este punto haciéndolo. Conozco los atajos. Sé cómo podemos enseñarnos unos a otros qué hacer. Enseñarnos unos a otros qué hacer no trae la iluminación. De hecho, siempre he dicho que con este juego no intenten encontrar atajos, intenten que el cuerpo, el cerebro, sus emociones lo comprendan. No es un juego para terminar y ya está, y se cambiará. El juego cambiará mucho gradualmente a medida que lo desarrollemos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Y espero que veamos cambios positivos a nuestro alrededor. Muchas gracias, Rick, y a todos los demás. Hasta la próxima. 625 Taller de Buscadores de Conocimiento del 15 de enero de 2026. Gracias a todos por seguir formando parte de esta alma de la paz y unidos colectiva y diariamente, permanentemente, estamos elevando el alma del planeta, estamos elevando el alma de los líderes sociales mundiales, de todos los líderes de todo tipo de comunidad. Por lo tanto, estamos elevando también el alma de todos sus seguidores. Gracias y por favor sigamos poniendo toda nuestra alma, todo nuestro amor, nuestra emoción positiva para seguir elevando el alma del planeta, el alma de todos los seres, para poder así llegar a un momento en eliminar el dolor de la fisicalidad en este planeta. Gracias.